Guten Abend. Hoy les había dicho que veríamos 2 horas, sin embargo creo que entonces sería mejor, si les parece, que las viésemos el lunes y hoy solamente vemos 1 hora. El lunes veríamos 2 horas para recuperar la hora de ayer. En la clase pasada habíamos dejado inconcluso el texto del artículo del Der Spiegel sobre la noticia de la visita de Donald Trump a Kenosha. Entonces voy a traducirlo. Espero pues me pregunten por vocabulario desconocido y luego vamos a hacer algunas actividades en torno al texto para practicar lo que hemos visto últimamente de gramática y algunas cosas que espero no hayan olvidado, que vimos al principio. Así que, können Sie den Schirm sehen? Pueden ver la pantalla. Ja, Sehr gut. Entonces, voy a traducir párrafo por párrafo y una vez termine cada párrafo me preguntan por el vocabulario desconocido. Trump bezeichnet Ausschreitungen in Kenosha als Inlandsterrorismus. Trump señala eh, a los disturbios en Kenosha como terrorismo nacional. US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch in Kenosha die Demonstranten in Wisconsin des Terrorismus verdächtigt. El presidente Donald Trump ha condenado, perdón, acepto acá esta persona. Listo, nuevamente. US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch in Kenosha die Demonstranten in Wisconsin des Terrorismus verdächtigt. El presidente Donald Trump ha señalado a los manifestantes en Wisconsin de terrorismo en su visita a Kenosha. Er verurteilte die Ausschreitungen. Él condenó las manifestaciones, los disturbios más bien, perdón. Über die jüngsten Opfer von Polizeigewalt verlor er kein Wort. Sobre las víctimas más jóvenes, sobre la víctima más joven, perdón, sobre las víctimas más jóvenes de la fuerza policial, no dijo una palabra. Bueno. Haben Sie unbekannte Wörter? ¿Tienen palabras desconocidas? En este párrafo, en dieser Abschnitt. Nein, sehr gut. Der nächste Abschnitt. US-Präsident Donald Trump hat die Ausschreitungen in der Stadt Kenosha nach den Polizeischüssen auf einen Afroamerikaner als Inlandsterrorismus bezeichnet. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha señalado, o perdón, más bien, sí, ha señalado de las manifestaciones, los disturbios en la ciudad de Kenosha después de los disparos de la policía sobre un afroamericano como terrorismo nacional. Kenosha sei von Antipolizei und antiamerikanischen Krawallen erschüttert worden, sagte Trump am Dienstag bei einem Besuch in der Stadt im Bundesstaat Wisconsin. Kenosha ha sido estremecida de alborotos o de disturbios antiamericanos y antipolicía, dijo Trump el martes en una visita a Kenosha, en la ciudad, en el estado de Wisconsin. Gewalttätige Mobs haben mindestens 25 Geschäfte zerstört oder beschädigt, öffentliche Gebäude niedergebrannt und Ziegelsteine auf Polizisten geworfen. Los tumultos o las multitudes violentas han destrozado al menos 25 negocios, han destrozado, perdón, o arruinado, o más bien deteriorado, estropeado, al menos 25 negocios, reducido a cenizas edificios públicos y lanzado piedras sobre policías. Listo.
Haben Sie unbekannte Wörter in diesem Abschnitt? Ah, bueno, Tatiana tiene Spannungen und Anzuheißen. Ah, bueno, ese está más adelante, Tatiana. Pero estaba preguntando específicamente por ese párrafo. Entonces ya te digo que significa Spannungen und Anzuheißen cuando lleguemos a ese punto. Niedergebrannt, Mirna significa reducir a cenizas, quemar, pues es el partícipe es del verbo niederbrennen, es reducir a cenizas o quemar. Y Krawallen, Hernán Darío, significa alborotos, disturbios. Geworfen, Lina, es el partícipe es del verbo werfen, que significa arrojar, lanzar, tirar. Listo. Sehr gut. Ein anderes Wort, otra palabra. Nein, sehr gut. Mm, listo. Dies sei kein friedlicher Protest, sondern Inlandsterrorismus, sagte der Rechtspopulist, der sich selbst als Präsident von Recht und Ordnung bezeichnet. Esto no es ninguna protesta pacífica, sino terrorismo nacional, dijo el populista de derecha, que asimismo se denomina como presidente del derecho y orden. Dem gesamten Bundesstaat Wisconsin würden 42 Millionen Dollar für die öffentliche Sicherheit bereitgestellt. Eh, entonces, eh, la totalidad del estado de Wisconsin será, eh, serían pero, perdón, para la totalidad del estado de Wisconsin serían facilitados 42 millones de dólares para la seguridad pública. Den gesamten Bundesstaat Wisconsin würden 42 Millionen Dollar für die öffentliche Sicherheit bereitgestellt. Listo, la siguiente. Zudem sollten die Geschäfte, die durch die Auseinandersetzungen Schaden erlitten hätten, mit fast 4 Millionen Dollar unterstützt werden, sagte der Republikaner, der im November wiedergewählt werden will. Asimismo, eh, deberían ser ayudados los negocios que hubiesen sufrido daños a través de las disputas o de los enfrentamientos con casi, eh, perdón, voy a traducir nuevamente que se lo traduce mal. Además, serían ayudados o deberían ser ayudados los negocios que hubiesen sufrido daños a través de las disputas con casi 4 millones de dólares. Dijo el republicano que en noviembre quiere ser reelegido. Listo. Haben Sie bekannte Wörter? ¿Tienen palabras desconocidas? In diesem Abschnitt, en este párrafo. Listo. Pregunta Lina Monsalve. Öffentliche. Öffentlich es el adjetivo abierto, pero en este sentido significa público. O sea, ahí cuando dice öffentliche Gebäude, es como edificios públicos. Cuando encuentren ese adjetivo en cuestiones políticas o sociales, seguramente está haciendo referencia a lo público. Erlitten es el verbo participes by del verbo erleiden, Hernán. Erleiden significa sufrir, padecer. Entonces, sufrido, padecido. Ein anderes Wort, otra palabra. Bitte, Hernán. Haben Sie mehr unbekannte Wörter? Nein?
Sehr gut. Listo. Vor dem Besuch hatten sich der Bürgermeister der Stadt und der Gouverneur des Bundesstaates Wisconsin, beide Demokraten, gegen einen Besuch des Präsidenten ausgesprochen. Antes de la visita, se habían manifestado o se habían expresado eh, el alcalde de la ciudad y el gobernador del estado de Wisconsin, ambos demócratas, contra una visita del presidente. Sie warnten, dass Trumps Anwesenheit die Spannungen verstärken könnten. Beide fehlten bei dem Auftritt Trumps in der Stadt. Entonces, ellos advirtieron que la presencia de Trump podría fortalecer las tensiones o podría sí hacer más fuertes las tensiones. Beide fehlten bei dem Auftritt Trumps in der Stadt. Ambos faltaron a la actuación de Trump en la ciudad. Listo. Haben Sie unbekannte Wörter? ¿Tienen palabras desconocidas? Ah, bueno, ahí es donde la pregunta de, creo que era Tatiana. Spannungen. Spannungen significa tensiones, Tatiana. Listo. Anwesenheit, Tatiana, significa presencia. Presencia de alguien. Entschuldigung, ¿Ya? ¿qué significa spam? Es la primera palabra que yo pregunté que no alcancé a escuchar. Ah, sí. La de Spannungen. Spannungen. Tensiones. Ya, Tensiones. En este caso, una tensión social o política. danke. ¿Viste? Ein anderes Wort. ¿Una otra palabra? ¿Nein? Sehr gut. Weiter. In seiner Rede ging der Präsident weder auf die Polizeischüsse auf den Afroamerikaner Jacob Blake in Kenosha ein, die zu den Protesten geführt hatten, noch auf den Tod von zwei Menschen am Rande der Proteste. En su discurso no llegó el presidente ni... perdón, si en su discurso no llegó el presidente ni a los disparos de la policía sobre el afroamericano Jacob Blake en Kenosha, que habían conducido a la protesta, ni de la muerte de dos personas al borde de la protesta. Haben Sie unbekannte Wörter in dieser Abschnitt? ¿Tienen palabras desconocidas en este párrafo? Entschuldigung, bitte. ¿Ya? Ich habe nicht verstanden diese Übersetzung. No entiendo la traducción, qué pena, la vuelvo a traducir. En su discurso, no llegó el presidente, digamos no llegó a hablar, sino que aquí no aparece ese verbo, pero es como no llegó a ese tema. Eingehen es el verbo acá, y es como introducir o llegar a algo, a un tema, por ejemplo. Entonces, vamos, para darle más sentido, podríamos decir, en su discurso no habló el presidente ni de los disparos de la policía sobre el afroamericano Jacob Blake en Kenosha, que habían desencadenado la protesta, perdón, o que habían desencadenado, no, que habían conducido a la protesta, ni de la muerte de dos personas en el borde de la protesta o en el contexto de la protesta. Ahora sí, Edinson, ¿o no? Na ja, danke, ich habe es verstanden. Sehr gut. Listo.
Haben Sie einige Wörter, Entschuldigung, haben Sie einige bekannte Wörter? Nein? Bueno, no hay más palabras desconocidas en ese parrafito, entonces continúo. Ein Weizer Polizist hatte den 29-jährigen Blake am 23. August vor den Augen seiner 3 kleinen Kinder durch 7 Schüsse in der Rücken schwer verletzt. Un policía blanco había herido de gravedad a Blake, de 19 años, el 23 de agosto, frente a los ojos de sus 3 pequeños hijos, a través de 7 disparos en la espalda. Der erneute Fall von Polizeigewalt gegen Afroamerikaner löste Demonstrationen aus, die teils in Gewalt ausarteten. El nuevo caso, perdón, sí, el nuevo caso provocó, perdón, el nuevo caso de violencia policial contra un afroamericano provocó las protestas, que en parte desembocaron en violencia. Listo. Haben Sie unbekannte Wörter? Dice Abschnitt. Tienen palabras desconocidas en este párrafo. ¿No? Arnoite, Hernán significa nuevo. Es casi lo mismo que Noi, sinónimo. El caso reciente, más bien podría ser otra traducción. Nuevo, reciente. Vite. Luste, Lina, no. Bueno, tienen que ponerle mucho cuidado a eso. Ese es un Trennbares Verb. Entonces, no es, ahí aparece como. Perdón, ¿dónde está? Acá. Lüste y aus. Cuando ustedes vean al final de una oración una preposición, lo más probable es que eso no sea una preposición, sino que sea el prefijo de un Trennbares Verb. Entonces el verbo es auslösen. Auslösen significa provocar, causar, desencadenar. Y está en pretérito. Entonces desencadenó, desembocó, causó, provocó. ¿Sí, Lina? Entonces no es löste, sino auslösen. Voy a escribirlo acá, el verbo. Auslösen. Así, auslösen. Ah, perdón, me faltó la S. Auslösen. Listo. Bueno, si no hay más palabras, continúo entonces. A ver si me beta. ¿Tiene más palabras? ¿Tatiana? Ershohen, Ershohen, Ah, sí. Este verbo de acá. ¿Ves que está? Schossen. ¿Dónde está? segundo párrafo, el siguiente, el que comienza por am Randen. Ah, bueno, ya te digo. Entonces, espera que es que apenas voy a traducir ese párrafo. Entonces ya te la traduzco y ya te digo. Am Rande von Protesten wurden am Dienstag vergangene Woche 2 Menschen erschossen. Als Tatverdächtiger wurde ein 17-jähriger Weißer festgenommen. Entonces, al borde de las protestas, fueron asesinados el martes de la semana pasada 2 personas. Entonces, el Schossen, Tatiana, es el Participes bei del verbo erschießen.
que significa matar, balear, disparar. Als Tatverdächtiger wurde ein 17-jähriger Weißer festgenommen. Como sospechoso fue detenido un blanco de 17 años. Der mit einem Sturmgewehr bewaffnete Teenager hatte sich offenbar einer selbsternannten Bürgerwehr angeschlossen, die nach eigenen Angaben Geschäfte von Randalieren schützen wollte, que con un arma de asalto se armó, digamos, si el joven se había unido evidentemente o abiertamente, se había unido de manera abierta a un autodenominado a una autodenominada milicia urbana, die nach eigenen Angaben Geschäfte von Randalieren schützen wollte, que con propios, ¿cómo decirlo? Como Angaben usualmente significa generalidades, datos, y significa generalidades, datos, indicaciones. En este contexto, información, en este contexto no significa eso, sino que significa como bajo sus propias reglas o bajo sus propias indicaciones, bajo sus propias formas de proceder. Es una acepción un tanto distinta, pero en este contexto eso significa. Entonces, eigenen Angaben es como bajo sus propias reglas, pero usualmente significa información, dato, indicación, generalidad también puede significar. En ese contexto significa eso, como bajo sus propios designios, bajo sus propios consideraciones. Die nach eigenen Angaben Geschäfte von Randalieren schützen wollte, que bajo sus propios preceptos sería una mejor traducción, yo creo, querían proteger los negocios de los vándalos. Listo, haben Sie bekannte Wörter in dieser Abschnitt? Bueno, que ya habían preguntado. No. ¿Alguna palabra? ¿No? Bueno, entonces voy a continuar. Trump hatte es am Montag abgelehnt, das Verhalten des Jugendlichen zu verurteilen. Trump había negado el lunes, Trump lo había negado el lunes para condenar el comportamiento del joven. Der Präsident sagte vielmehr, der der 17-Jährige sei selbst angegriffen worden. El presidente dijo muchas veces que, digamos, el de 17 años se había lastimado a sí mismo, se había lastimado a sí mismo. Se había atacado a sí mismo, más bien, lastimado no, atacado. Kritiker werfen Trump vor, die Spannungen im Land gezielt anzuheizen, sich im Wahlkampf als Garant für Recht und Ordnung in Szene setzen zu können. Los críticos le recriminaron a Trump digamos, que las tensiones en el país tienden a encenderse. Sich im Wahlkampf als Garant für Recht und Ordnung in Szene setzen zu können, para poder posicionarse en la escena
de la contienda electoral como garante del derecho y el orden. Entonces, ¿qué le critican los críticos a Trump? Que hubiese aumentado las tensiones, calentado las tensiones, para posicionarse como garante del derecho y el orden en un contexto de una elección presidencial o de una disputa electoral, más bien. Haben Sie unbekannte Wörter in diesem Abschnitt? Ja, ich habe eine zwei Antworten. Es by was? Satz. Tienes dos oraciones, sí. Ja, Aussage, heißen, Aussage, no sé, bueno, Anzuhayse. Haz la que ya las Anzuhayse, preguntas, sí. ja. Y la, Sí, in andere Satz es Gesicht. sí. Pero, Tatiana, lo que estás diciendo no estás preguntando por oraciones. Cuando tú dices sats, no. Wort. Wort es palabra, entonces Wörter, palabras. Oh, Estás preguntando por palabras, no por oraciones. ok. Listo. Entonces, Wort. Anzuhaysen, Worte. Wörter. Tiene umlaut, Wörter. Le voy a escribir acá cómo se dice palabras. Wörter. Listo. Entonces, Anzuhaysen es, bueno, ahí pasa algo que no sé si ya les habré explicado. El verbo es anheizen. Y anheizen significa calentar, encender. Sí, calentar, encender, tensionar algo. Sí, pero literalmente traduce calentar, encender. Y esto es un Trennwahres Verb, entonces anheizen, y este es el prefijo, y este es el resto del verbo. Entonces se preguntarán por qué el su aparece aquí metido en esto. Hay una cosa que se llama Finalsätze, oraciones finales. Nosotros hemos visto varias formas. Por ejemplo, cuando tenemos la partícula, la conjunción y luego el su antes del verbo en infinitivo. Esa es una forma. Esta es otra forma. Poner el su, solamente el su, antes de un verbo en infinitivo al final. Y eso es, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? No simplemente para decir calentar, sino si tú le pones el su, estás diciendo para calentar. Entonces le estás dando una finalidad a ese verbo, un propósito, para calentar. Si es un verbo normal, por ejemplo, tú puedes decir para decir su sagen. Entonces tú dices su y luego sagen. Pero cuando son los Trennwahres Verb, cuando es un Trennwahres Verb, un verbo que se divide, ¿tú qué haces? Pones el prefijo, luego pones el su y luego pones el resto del verbo. Entonces el verbo normal es anheizen, pero como utilizan acá este su para indicar, darle finalidad a este verbo, entonces se pone de esta forma. Les pregunto, yo ya les había hablado de eso, de las Finalsätze, ¿o no? Yo recuerdo que sí, pero si no, me disculpan y... Sí, listo, mira. Entonces, ese es un ejemplo. Por ejemplo, yo puedo decir, eh, por ejemplo, una oración como esta. Eh, yo leo un libro para saber. Entonces, ich lese ein Buch zu wissen. Ich lese ein Buch zu wissen. Yo leo un libro para leer, para saber, ¿cierto? Entonces estoy utilizando la Finalsätze. ¿A qué pregunta estoy respondiendo? ¿Para qué? Y puedo utilizar el su. Hay varias formas de utilizar las Finalsätze. Esta es una de ellas. La otra es, por ejemplo, con el su en oraciones subordinadas. El otro es con una partícula que es sum. La estoy escribiendo ahí antes de un verbo y el verbo va en mayúscula. Por ejemplo, sum cogen. Estoy diciendo para cocinar. Bueno, luego vamos a ver más ejemplos. Y este es un ejemplo de ese. Claro para todos, esto que les acabo de decir. Por eso aparece el Anzuhaysen con este su metido aquí en la mitad. Y
y que no aplica para todos los verbos, ¿no? No, algunos no pueden ir con ese su. Sí, Por algunos verbos no pueden ir. ejemplo, sign, have, Por ejemplo, ¿cuál? Edinson, disculpa, no te escuché. sign, haven't, mm, creo que los modales tampoco pueden ir con su, como wollen, dürfen, mm, müssen, sollten, Sí, no recuerdo que otros verbos no pueden ir con su. creo que algunos pocos hilos que dice Edinson, los modales especialmente, o verbos auxiliares, cuando son utilizados como verbos auxiliares, ¿cierto? Ah, A sí. veces, por ejemplo, el sign sí puede a veces ser utilizado con eso. Obviamente no cuando está siendo utilizado como verbo auxiliar, pero cuando no, sí puede ir. Listo. Y seguimos con el resto de la oración. Sich im Wahlkampf als Garant für Recht und Ordnung in Sinne. Ah, no, eso ya les traduje eso. Bueno, ¿tiene alguna otra palabrita de acá? No, listo. Tranquilos, que yo sé que ustedes están mirando el reloj y dirán, ay, no hemos hecho los ejercicios. Si nos demoramos más tiempo, no importa. Igual ya vamos a acabar el texto. Anlässlich des Besuchs des US-Präsidenten versammelten sich am Straßenrand sowohl Anhänger als auch Gegner des Präsidenten. Listo. Con ocasión o con motivo de la visita del presidente de los Estados Unidos, se reunieron a las orillas de la calle o en los bordes de la calle, tanto simpatizantes como también detractores del presidente. Mitreisende Reporter berichteten, auf Trumps Route vom Flughafen in die Stadt hätten Menschen Schilder mit der Aufschrift Black Lives Matter in die Höhe gehalten. Entonces, reporteros que acompañaban el viaje reportaron eh, digamos, de la ruta de Trump, del aeropuerto hacia la ciudad, perdón, que del aeropuerto hacia la ciudad eh, había, ¿cómo podríamos traducir eso? Como hubo personas sosteniendo eh, pancartas con el letrero Black Lives Matter, o la vida de los negros importa, sosteniendo en lo alto. Voy a traducir nuevamente esto que me enredé un poquito. Entonces, estos reporteros reportaron que de la ruta de Trump desde el aeropuerto a la ciudad, algunas personas habrían levantado pancartas con el letrero Black Lives Matter. Listo. Trump-Unterstützer hätten dagegen Trump 2020 Schilder geschwenkt. Los ayudantes de Trump ¿cómo se llama cuando uno mueve algo? Ondear, no. Agitar. Habrían agitado contra ello avisos de Trump 2020. Entonces, ¿contra qué? Contra los otros avisos. Entonces estaban la gente sosteniendo los avisos de Black Lives Matter y luego los ayudantes de Trump sostenían los avisos de Trump 2020.
Polizisten in Schutzausrüstung sorgten dafür, dass ein Tross freie Bahn hatte. Los policías en el equipo de protección o en el equipo de seguridad se preocuparon porque, digamos, el grupo de vehículos o el equipo, las provisiones, refiriéndose no como elementos, sino como a todo el equipo de Trump, todo lo que conformaba la caravana. Tross traduce como provisiones, vehículos, bagaje. Pues se refiere es como un conjunto de cosas y depende del contexto a qué se refiere. En este caso, pues a la caravana. Entonces, podríamos traducirlo más bien como eso. Se preocuparon porque su caravana tuviera la autopista libre. Störungen gab es zunächst keine. Al principio no hubo ninguna molestia, ningún obstáculo. Perdón, en el principio no había ninguna molestia, ningún obstáculo. Bueno, haben Sie bekannte Wörter in diesem Abschnitt, Entschuldigung? Ja, die Worte der Ausschrift, der Sí, Ausschrift, pero, perdón, ¿cómo dijiste? Die Wörter. ¿Puedes repetir nuevamente lo que dijiste, Tatiana? Kannst du das noch einmal sagen? ¿Puedes decir eso una vez más? die Worte, Sí, ¿cómo preguntas? Pregunta nuevamente para mostrarte una cosita. okay. Ich eine Worte ist der Aufschrei. Listo, entonces tú vas a preguntar por una palabra, no por varias. Entonces tienes que utilizar el singular, no el plural. Entonces no es Wörter, sino Wort, palabra. Okay. Listo, Aufschrift. Aufschrift es letrero, inscripción. Es lo que va en una pancarta, lo que va en un aviso. Es el letrero, ¿cierto? Aufschrift, entonces es un letrero o una inscripción. Y este es el letrero, Black Lives Matter. Danke. ¿Viste? Ein anderes Wort, otra palabra. Nein? Sehr gut. Trump wird vorgeworfen, den Rassismus in den USA klein zu reden. Sí. Trump recriminó, perdón. Más bien, Trump fue recriminado o es recriminado. No, más bien, qué pena. Trump ha recriminado no, qué pena. Estoy lo traduciendo mal. Trump es recriminado por minimizar el racismo en Estados Unidos. Sí, más bien, sería la traducción. Trump wird vorgeworfen, den Rassismus in den USA klein zu reden. Entonces, Trump es qué pena, recriminado por minimizar el racismo en Estados Unidos. Bei seiner Pressekonferenz in Weißem Haus am Montag etwas sagte er.
en su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el lunes dijo algo, o sí dijo algo, que el problema, perdón, das Problem sei vor allem die linksgerichtete Indoktrination in Schulen und Universitäten. Entonces, en su conferencia de prensa en la Casa Blanca, el lunes, dijo algo, que el problema es ante todo la indoctrinación o sí, la indoctrinación, sí, la indoctrinación, creo que en español es exactamente igual. Eh, la adoctrinación, más bien, en español no es indoctrinación, sino adoctrinación. La adoctrinación de izquierda en escuelas y universidades. Vielen jungen Amerikaner sind Lügen beigebracht worden, wonach Amerika ein wüstes und von Rassismus geplagtes Land sein soll. Muchos jóvenes americanos son enseñados, perdón, han sido enseñados con mentiras, eh, según las cuales América eh, qué pena, momentico, geplagtes, ya les digo qué significa geplagtes, que lo olvidé. Geplagtes, si alguien me puede ayudar con esa palabra que no aparece por acá. Geplagtes. Geplagtes. Qué pena, ya les digo, geplagtes. Geplagtes. Preocupado. Besorgt. Gracias. Geplagtes es preocupado. Mm, Conflictivo. conflictivo, preocupado. Bueno, vamos a mirar cuál tiene más sentido porque busco por acá y no me sale una traducción de esa palabra. Miremos a ver cuál tiene más sentido en ese contexto. Problemática también. Entonces, según la cual América de un mal y de un racismo debe ser ¿cuáles son las opciones que me dicen ustedes que encontraron? ¿En dónde buscaron? Porque yo busqué en el Leodict y en el diccionario de Herder y ni uno me aparece. Duden Problemática dice que preocupado. Preocupado. Sale uno de problemático. o conflictivo. Yo creo que tiene que ver más con problemático. Porque están hablando de acá, de que muchos jóvenes americanos son enseñados con mentiras o han sido enseñados con mentiras según las cuales América, más bien yo creo que esto debe hacer referencia como a, mm, ¿cómo traducir eso? Sí, como
debe tener un problema o algo así, en el país debe tener un problema, pues obviamente no traduce literalmente esto así, de un mal y de un racismo. Recordemos que esto es lo que está diciendo Trump, y Trump cree que esto es mentira y que es un parte de la adoctrinación de la izquierda. Bueno, discúlpenme acá con esta, pero entonces dejemos esta más bien como esta oración, como en pausa, mientras la traducimos mejor. Y prometo la próxima clase darles una buena traducción de esa frase. In dem Fox News Interview bezeichnete die Black Lives Matter Bewegung als marxistische Organisation und kritisierte Unternehmen, die diese unterstützen. En la entrevista de Fox News señaló él a la organización, al movimiento Black Lives Matter como una organización marxista y criticó a las empresas que apoyan a este movimiento. Listo. ¿Tiene alguna palabra desconocida de este párrafo? En un bekanntes Wort. Ja, ich habe Ja. ein Wort. Warum haben wir hier etwas und nicht etwas? Porque tenemos aquí etbas y no etba. Pues en ese sentido, en este sentido es indiferente. Pudo haber sido etbas también. Pero etba tiene varias acepciones diferentes a etbas. Una de ellas es que tiene que ver con sobre un tema, alrededor de algo. Entonces, en este caso, pudo haber dicho simplemente como dijo algo, ¿cierto? Pero en este sentido es dijo algo sobre esto. Entonces, es más apropiado etba que etbas, porque aquí no simplemente es algo, sino es algo relacionado con. Y por eso se utiliza etba en lugar de etbas. Okay. Okay, aber die Übersetzung ist gleich, richtig? En algunos casos sí. En algunos casos sí, pero como le dije, etba, a diferencia de etbas, tiene otras acepciones. Y otra de esas acepciones es alrededor de, aproximadamente. También puede ser utilizada como, por ejemplo. Okay, verstanden, danke. Digamos que etbas es mucho más general. Etba, que también puede tener el mismo sentido de etbas, es un poco más específico, más preciso, porque hace referencia a algo en particular. Algo sobre, algo relativo a, no simplemente algo así abstracto y general. ¿Sí? Edison. Ja, verstanden, danke. Listo. Ja. Ein anderes Wort, otra palabra. Nein. Sehr gut. Entonces vamos a hacer un pequeño ejercicio. Ustedes tienen el texto ahí que yo ya se los mandé, entonces porfa, si pueden tenerlo ahí a la mano para que hagamos la primera. Identifizieren Sie drei Sätze, die das Konjunktiv 1 benutzen. Entonces, identifiquen por favor 3 oraciones que utilicen el Konjunktiv 1. Voy a ponerles por acá igual para los que no lo tengan. Voy a ir pasando lentamente y si ven algún Konjunktiv 1 me avisan. ¿No han identificado ninguno? Ja, Genocidide von Antipolizei und anti-amerikanischen Krawallen. Borden, sehr gut. Recordemos cómo identificamos por la forma en la que está conjugado
el verbo de la segunda posición. Este verbo está conjugado en Conjunctive 1. Además de eso, creo que esto ya lo habíamos visto, tiene al final el verbo worden, que sabemos es utilizado con exclusividad para el pasivo y hace referencia al pasado. Entonces esta oración está en Conjunctive 1 y está en pasivo. Listo. Voy a seguir pasando por acá. Y me dicen a ver si identificaron otro Conjunctive 1. Dies sei kein friedlicher Protest, sondern Sí. Inlandsterrorismus. Dies sei kein friedlicher Protest, sondern Inlandsterrorismus. Esto no es ninguna protesta pacífica, sino terrorismo nacional. Sagte der Rechtspopulist, das sich selbst als Präsident von Recht und Ordnung bezeichnet. Ah, bueno, esta es la que le señalaba en la última clase, que aquí el Conjunctive 1, en esta oración, es utilizado como el sujeto de otra oración, que está en pretérito. Listo. Bueno, ¿quién más se atreve? ¿Quién más ha encontrado otra Conjunctive 1 en otra? Voy a seguir bajando acá y me dicen si ven otro Conjunctive 1. ¿Ningún otro más? Por acá les dejo esos 3 parrafitos. Me dicen si identifican otro. Sí, Tatiana, yo sí lo había enviado, sino que no lo envié así en Word, sino que lo envié directamente de la página de la que le tomé, que es Der Spiegel. El diario lo envié hace rato. Das Problem sei vor allem die linksgerichtete Indoktrination in Schulen und Universitäten. Ah, sí. Vielen Dank, Mirna. Entonces acá, das Problem sei vor allem die linksgerichtete Indoktrination in Schulen und Universitäten. Oh, el problema es, ante todo, la adoctrinación de izquierda en escuelas y universidades. Como habíamos visto en el ejemplo anterior que vimos, puede ser tomado como sujeto el conjunctive 1 y luego continuar una oración en pretérito, por ejemplo. Pues no siempre es así. También puede ser que, como en este caso, tengamos por ejemplo, acá empieza la oración en pretérito y luego continúa la oración en conjunctive 1 y ya no como sujeto de la oración. No necesitamos, en el conjunctive 1, no siempre se necesita otro verbo. Miren esta oración, simplemente tiene un verbo en la segunda posición y ya. ¿Por qué? Porque este no está conjugado en algo diferente que el presente. Entonces, por eso solamente tiene este verbo acá. Tampoco es tan pasivo. Entonces, solamente tiene el verbo aquí conjugado en conjunctive 1 en la segunda posición. Listo, ya tenemos entonces 3 oraciones identificadas en este texto del conjunctive 1. Como podrán darse cuenta, todas se utilizan porque se está haciendo referencia a algo que dijo alguien más. Y, como les decía, es muy utilizada en artículos periodísticos, por ejemplo, como este. O en noticias. Listo, vamos a ver la segunda actividad. Lesen Sie diesen Satz. Gewalttätige Mobs haben mindestens 25 Geschäfte zerstört oder beschädigt, öffentliche Gebäude niedergebrannt und Ziegelsteine auf Polizisten geworfen. ¿Finden Sie etwas komisch? Entonces, ¿encuentran algo extraño? Es la pregunta. Entonces, esta es la oración.
Y les pregunto eso. Si encuentran algo extraño en la oración, por favor me lo hacen notar y miramos a ver qué es eso extraño. ¿No? La V, mm, as, Sí. perfect, el verbo en perfecto, no estoy segura, pero creo que la estructura de la oración después del oda sería como una conjunción, no, o sea, no lleva como el orden de la estructura normal, que sería pues la conjunción, después el sujeto y todos los verbos al final. No sé Exacto, si eso es está lo bien. extraño de esta oración. Pero entonces vamos a ver por qué. Gewältige Mobs haben, entonces acá tenemos el verbo auxiliar. Ya sabemos que la oración es tan perfecto. Lo que pasa es que todo esto es una oración. Entonces, acá tenemos otro verbo al final, y ese es un verbo en participes by, zerstört. Gewältige Mobs haben mindestens 25 Geschäfte zerstört. Entonces tenemos un verbo en participes by y acá el auxiliar. Entonces uno diría, ahí termina la oración. Pero la oración continúa. Bueno, ¿qué pasa? Recordemos que las conjunciones, algunas conjunciones, nos permiten unir oraciones principales. ¿Qué pasa? Por ejemplo, acá solamente tenemos este verbo en participes by. ¿Qué pasaba cuando queríamos unir mediante una conjunción dos oraciones principales? Que si teníamos el mismo sujeto o el mismo verbo en la oración anterior, no necesitábamos ponerlo de nuevo en la oración siguiente. Eso pasa con esto. Como el verbo auxiliar haben se utiliza para este verbo y también estamos haciendo referencia aquí al mismo sujeto, o en este mismo sujeto, perdón, entonces no ponemos acá a continuación ni el sujeto ni el otro verbo y por eso podemos poner el participes by de este otro verbo ahí, solito, sin nada más. Y luego tenemos esto. Acá, este sí es un sujeto diferente, öffentliche Gebäude, entonces se pone, pero depende también de este mismo verbo auxiliar, entonces no lo ponemos y solamente ponemos el verbo en participes by. Y luego tenemos otra conjunción. No, tenemos esta otra conjunción, el sujeto es diferente, entonces se pone el sujeto, pero este verbo en participes by depende de este mismo verbo auxiliar. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Una oración, realmente varias oraciones, una, dos, bueno, una, dos, tres, cuatro oraciones conectadas por conjunciones y como dependen todas de este mismo verbo auxiliar, no se ponen en todos los casos del verbo auxiliar, sino una sola vez. Entonces, este verbo auxiliar está sosteniendo todos estos verbos en participes by. Zerstört, beschädigt, niedergebrannt y geworfen. Cuatro verbos en participes by con un único verbo auxiliar. ¿Gracias a qué? A las conjunciones. Es una estructura rara, pero eso es lo extraño de ese texto y qué bueno, Tatiana, que lo hayas notado. Justamente eso es lo raro. Si notaron todos cómo funciona esa frase. ¿Sí?
Ah, listo, Mirna, sí, ya te digo la traducción nuevamente. Gewalttätige Mobs haben mindestens 25 Geschäfte zerstört oder beschädigt, öffentliche Gebäude niedergebrannt und Ziegelsteine auf Polizisten geworfen. Los movimientos, los tumultos o las multitudes violentas eh, han destrozado al menos 20, han destrozado o, o deteriorado al menos 25 negocios, reducido a cenizas edificios, edificios públicos y arrojado ladrillos sobre policías. Miren que en español podemos hacer lo mismo. Si se dieron cuenta en esa traducción, hicimos exactamente lo mismo. Podemos con un mismo verbo auxiliar sostener el resto de participios. Listo, vamos a la tercera. Lesen Sie diesen Satz. In seiner Rede ging der Präsident weder auf die Polizeischüsse auf den Afroamerikaner Jacob Blake in Kenosha ein, die zu den Protesten geführt hatten, noch auf den Tod von zwei Menschen am Rande der Proteste. ¿Gibt es hier Conjunciones? ¿Hay aquí conjunciones? Les pregunto. Ya les doy la traducción nuevamente. Ja, natürlich. ¿Cuáles? Welche? Wieder noch. Ya, sehr gut, Edinson. Listo. Justamente por eso se los puse, a ver si recordaban esas conjunciones. Wieder noch. Belgen, continúan. Sí, estas de acá. Weder, perdón, wieder no. Weder, noch. Estas dos. No sé si recuerdan, hace mucho, mucho tiempo, cuando vimos la clase de conjunciones, había un tipo de conjunciones que se llamaban conjunciones dobles. Y había un tipo de esas conjunciones dobles que llamaban doppel negación. Y esta era una doble negación. Entonces eran conjunciones que funcionaban juntas, que tenían que ir en una oración, primero una y luego la otra. Siempre iban acompañadas y si no iban acompañadas, pues entonces tenían otro sentido, pero acompañadas adquirían un sentido nuevo. Entonces esta conjunción, veda, y luego noch, significa ni. Entonces, por un lado, ni esto, ni lo otro. Entonces, en esta oración, por ejemplo, in seiner Rede ging der Präsident weder auf die Polizeischüsse auf den Afroamerikaner Jacob Blake in Kenosha ein, die zu den Protesten geführt hatten, noch auf den Tod von zwei Menschen am Rande der Proteste. En su discurso, no habló el presidente ni el disparo ni los disparos de la policía sobre el afroamericano Jacob Blake en Kenosha que han conducido a que habían conducido a las protestas, ni de la muerte de dos personas en el contexto de las protestas. Entonces, si notan, está utilizado acá esta conjunción, weder noch, ni de esto ni de lo otro. Simplemente lo hice ahí para ver si recordaban eso. Listo. Qué bueno que lo identificaran. Y por último, ya para terminar, wir identifizieren Sie die Struktur hinter diesem Satz. Entonces, ¿cuál es la idea? Que me digan cada una de las oraciones o cuántas oraciones hay, en qué tiempo verbal están. Entonces vamos con la primera. Drum hatte es am Montag abgelehnt, das Verhalten des Jugendlichen zu verurteilen. Esa oración, ¿qué estructura tiene? Ist eine in perfect, Nein.
Vergangenheit, creo que no. Sí, pues Vergangenheit, sí, es obviamente está en pasado, pero recordemos que el pasado está compuesto de tres formas: perfect, pluscuamperfect y pretérito. ¿Cuál de las tres? Das ist pretérito. No, tampoco. No. Hatte. Sí, pero mire que hay dos verbos en esta oración: hatte y luego abgelehnt. Plus. No es. Plus, Sí, es pluscuamperfecto. Recordemos, ¿cómo se compone el pluscuamperfecto? Un verbo en pretérito en la segunda posición y un verbo en participes by al final. Sí, Drum hatte es am Montag abgelehnt. Esto de acá, ¿esto qué es? Esto otro que va después de esa coma. Das Verhalten des Jugendlichen zu verurteilen. Otra oración principal. Otra oración principal. Sí, porque no es un Nebensatz, no es una subordinada porque debería ser das con doble S, ¿no? Podría ser lo que usted dice, pero digamos esa no es la razón. La razón es que pues primero, el verbo sí está aquí al final, pero esto todo es el sujeto de la oración. Das Verhalten des Jugendlichen zu verurteilen. Pero sí es una oración subordinada. Sí. Ah, no, perdón, no es una, sí tiene razón, porque no hay una conjunción acá. Sí, qué pena con No. usted, si no, esto no es una oración, pues no necesariamente tiene que ser das, puede ser otra conjunción. Pero sí, no es una oración subordinada. Estos son dos oraciones principales. Y si acá el verbo está en la segunda posición, todo esto es el sujeto de la oración. Sí, qué pena. ¿Qué tipo de oración es esta? ¿Cómo está conjugada? La segunda, esa, das Verhalten des Jugendlichen zu verurteilen. En presente. Verurteilen. Sí, señor, está en presente. Y este su, ¿qué es? ¿Qué nos indica? ¿Qué esa oración además? ¿Qué tipo de oración es? ¿Cómo era? ¿Terminal? ¿Cómo era? Final. Final. Sí. Una oración Sí, con señor. finalidad. Sí, una final setze. ¿Por qué? Por el su. Listo. Bien, sigamos entonces con esto. Der Präsident sagte vielmehr, der 17-Jährige sei selbst angegriffen worden. Acá, ¿cuántas oraciones tenemos? Zwei. La primera es que una oración principal o una oración subordinada. Principal. Sí, De Hauptsatz. ¿Y la segunda? subordinada. Nein. Porque ist También eine es una tiene Auszeit, Sí, ¿qué dices, Mirna? O Tatiana, o no sé quién está hablando. Tatiana, sí. ¿Qué ist decías? eine Auszeit, Sí, señorita. Es una oración principal. Entonces, acá una oración principal en pretérito y acá una oración principal en conjunctive eins. Conjunctive eins con pasivo. Exacto, muy bien. Conjunctive eins con pasivo. ¿Y el conjunctive eins ahí en qué tiempo está conjugado? Recordemos que el conjunctive eins puede estar conjugado en 4 tiempos diferentes: presente, perfecto, futur eins y futures by. es un Recordemos que futuro. el Worden solamente se utiliza para el pasado. Y de esas 4 opciones que le di, solamente hay una para el pasado. ¿Cuál? Pretérito.
No, pretérito no. El pretérito no existe en el conjunctive eins. Perfect. Perfecto, exacto. Perfecto. Entschuldigung, Lehrer, ¿Sí? in Conjunctive 1, allein benutzen Future 1, perfect, welche andere, ¿qué otro se utiliza? Perdón, ¿tú dijiste align? Ay, sí, no sé. Align, sí, tú querías decir como solamente, o algo así, ¿cierto? Sí, solamente, No, no digas align, porque sí, align solamente. tiene que ver es como, no con ese adverbio, sino con la soledad. O, entonces, tú lo que podrías decir es, por ejemplo, nua, nua, listo. Entonces, ¿cuáles? En el conjunctive eins podemos utilizar el perfecto, el presente, el futuro eins y el futuro Estoy en zwei. clase, ya te llamo. Estoy en clase, ya te llamo. Sí, entonces podemos utilizar el conjunctive en el conjunctive eins podemos utilizar futur eins, futur zwei, perfect y presence. Perfecto y presente. ¿Sí, Tatiana? ¿Sí, Tatiana? Ah, Tatiana, que puedes utilizar en el conjunctive eins el perfecto, el futur eins y el perfecto, futur eins, futur zwei y el presente, presence. Esas cuatro formas son las que se pueden utilizar con el conjunctive eins. No te voy a escribir. Presence, perfect, futur eins, futur eins und zwei. Listo. Bueno, terminamos este parrafito y ya queda las 5 para que piensen una respuesta y me la digan la próxima vez. Mm, listo. Kritika werfen vor, die Spannungen im Land gezielt anzuheizen, sich im Wahlkampf als Garant für Recht und Ordnung in Szene setzen zu können. ¿Cuántas oraciones tenemos ahí? Wie viele Sätze gibt es? ¿Cuántas oraciones hay? Bueno, Eine Sätze. Eine Satz. Satz es masculino, Mirna. Ein Satz. Ein Satz. Sí. Crítica werfen vor. Bueno, sí, tiene razón, es cierto, es una oración. Si todo lo que vamos desde un punto hasta otro punto, pues va a ser una oración. Pero, ¿de cuánto? Es grave dry. Dry. Eh, sí, tenemos crítica werfen vor, una. Los críticos recriminan a Trump. Die Spannungen im Land gezielt anzuheizen. Zwei. Sich im Wahlkampf als Garant für Recht und Ordnung in Szene setzen zu können. Drei. Entonces, ¿cuál es? Una oración principal acá. Esto es, esto es una oración relativa.
Ah, no, esto no es una oración relativa, es simplemente, digamos, una oración subordinada, pero no es una oración relativa. Y luego tenemos una oración subordinada, que además es una oración, una final setse, por el su. Entonces, tenemos una oración principal, dos oraciones relativas, relativas no, una oración principal, dos oraciones subordinadas, y la tercera de ellas es una oración, una final setse. Listo. Vielen Dank für alle. Bis Montag und auf Wiedersehen. Das war's alles für heute. Danke, Lehrer. Montag. Bis Montag. Ja, auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Vielen Danke. Dank. Bitte, auf Wiedersehen. Bis Montag. Schönes Wochenende.